Hola a todos, bienvenidos a este octavo episodio de Lenguaje de la Seducción. Hoy retomo esta serie y vamos a hablar de unos elementos bien importantes de la fase 3, la fase en la cual empezamos a conocer a las personas, la fase en la cual empezamos a construir rapport, la fase en la cual empezamos a construir principios de conversación y que más adelante nos van a llevar a la siguiente fase, la fase 4, que es la fase de contacto físico en sí misma. He querido iniciar con esta imagen que nos ilustra un poco el tema de las miradas. Ya hemos hablado del poder que tiene la mirada a distancia, la mirada cuando te estás acercando y pasas por un sitio donde está sentada aquella mujer que te gusta, etcétera, etcétera. Acá quiero que veamos dos elementos fundamentales. Esta es una imagen clásica, pero que no por ello significa que esté desactualizada en los contenidos. El lenguaje del cuerpo es algo universal. Sus principios no cambian y no varían. Quizás de región a región vayan cambiando y sean un poco diferentes, pero las reglas generales, el contexto general es exactamente el mismo. Quiero que destaques algo acá importante. Estamos acá ante una imagen de una mujer alfa en un proceso de seducción que no es tan evidente, es más indirecto. Y acá vemos un hombre también alfa con una mirada directa y brazos cruzados. Acá es importante tener en cuenta algo. Los brazos cruzados son una señal de bloqueo emocional, como ya lo hemos visto en otros videos. Sin embargo, es una posición muy cómoda y que al hombre le favorece mucho por cuanto muestra carácter y muestra algo inconsciente que es como decirle, hombre, no soy tan fácil. Entra dentro de dentro de este corazón, dentro de este interior, pero no va a ser algo tan fácil. Entonces, el bloqueo es un poco poner una distancia, es una distancia que solamente aquellas personas que son muy seguras y tienen un buen nivel de confianza pueden tener. Ok, partamos de un principio. En la conversación estamos siendo analizados por completo. Este puede ser una revelación un poco intimidante para algunos, porque estamos siendo observados, están siendo observados nuestros ojos, cejas, mejillas y la boca y los dientes. Digamos que esas son las zonas a las cuales los ojos, la mirada empieza a orientarse. Se han hecho estudios en los cuales digamos que se localizan ciertos elementos en los ojos para revisar hacia dónde se dirige la mirada. Se han hecho ciertos trazados y evidentemente, ¿cuáles son las partes con las cuales nosotros estamos interactuando? Las cejas, así que, por ejemplo, para las mujeres, nosotros nos damos cuenta como hombres si una ceja está pareja o dispareja. Es algo que la gran mayoría de hombres no te va a decir, porque puede sonar un poco extraño, pero nos damos cuenta de esas asimetrías o simetrías que pueden existir, o unas cejas mal cuidadas o descuidadas, etc. Los ojos, ese digamos que es el punto de contacto principal. Las mejillas, sobre todo para los hombres y mujeres, es importante el nivel de si está un poco más rojo o rosado, porque nos indica salud y nos indica grado de excitación. No somos conscientes de esa información, pero nuestro cerebro la va procesando y va fluyendo en la dinámica conversacional que estamos estableciendo. Y también la boca y los dientes, así que atención, aquellas personas que no tienen una bonita sonrisa, es bueno arreglarla por salud, pero también por apariencia. Muchos se quedan en su zona de comodidad, dicen que eso no es importante y tal, pero digamos que esa zona es la zona directa a donde alguien va a dirigirse y acercarse en busca de un beso. Si esa zona no se encuentra lo suficientemente agradable, pues no hay nada, no hay ninguna interacción. También en los ojos estamos buscando los temas de dilatación y contracción pupilar que nos indican también el grado de gusto que tenemos o que sentimos o que la otra persona siente por nosotros. Son 4 puntos. Estamos siendo analizados por una especie de escáner. Lo interesante es que la conversación va fluctuando entre miradas fijas, miradas abajo y mirada a otras zonas. En esos momentos en los cuales tú estás mirando a otras zonas, a otros puntos del espacio, esos son los momentos que son aprovechados para dirigir la mirada a otras partes de tu 21 rostro horas. que no son tus ojos. Si vas a bajar la mirada, este es un punto importante, hazlo sin mover la cara, solo mueve tus ojos. Es decir, no hagas esto, bajar la mirada, sino vas turnando tus ojos están en un punto fijo, que son los ojos de la otra persona, y simplemente lo que vas haciendo es bajar tu mirada. Obviamente puedes turnar tu mirada hacia puntos laterales, es decir, moverla a izquierda,
a derecha, pero bajar la mirada, digamos que es percibido como una posición débil. Es una posición débil y sobre todo en ciertas interacciones estamos sosteniendo la mirada, porque sostener la mirada, digamos que es un indicador de atractivo. No le sostenemos la mirada a las personas que no nos caen bien, a menos que estemos planteando un reto de poder. La sostenemos cuando la persona nos gusta, pareciera que nos deleitamos en su mirada, queremos seguirla viendo, seguirla mirando. Entonces en ese punto, si vas a bajar la mirada, hazlo sin mover la cara, solo mueve los ojos, muévelos hacia abajo y puedes mover tu cabeza a los lados, pero no hacia abajo. Acá hay algo bien importante y es, muchas veces tú vas a hacer una propuesta, vas a decir salgamos, veámonos otro día, dame tu teléfono, vas a hacer algún tipo de petición, bien, como para cerrar un poco el tema conversacional. Entonces acá hay un tema interesante y es que la mirada nos puede decir si la persona duda en acceder a aquello que le estamos pidiendo, ya sea porque no quiere salir con nosotros o porque tiene su agenda ocupada, sea por razones de cualquier índole. No necesariamente recuerda que un no significa un rechazo directo y personal, sino que un no significa algún tema logístico o de otra índole. Sin embargo, muchas veces las personas nos dicen que sí, para después dejarnos metidos. Entonces, para evitar ese tipo de cosas y ser un poco más fino en la forma en que detectas si la persona duda que puede o no puede, lo vamos a hacer a través de los ojos. Y acá viene este concepto. Nuestros pensamientos los expresamos unos a través de lo que decimos, otros no los guardamos. Entonces, una de las cosas que es interesante a la hora de leer mentes casi, porque con esto, con los ojos y con la mirada casi que lo logramos, es descifrar los pensamientos no verbalizados, es decir, aquello que no sale, aquello que no se considera políticamente correcto, se reprime y se queda en la mente. Las personas lo piensan, pero no te lo dicen. Entonces, para descifrar esos pensamientos no verbalizados se deben observar los movimientos conjugados laterales de los ojos. Y tienen esa cifra, esa abreviatura, esa sigla, MCLO, movimiento conjugado lateral de los ojos. Es un concepto complejo, pero es muy sencillo de entender. Y es una respuesta no verbal a una pregunta verbal. Es decir, yo te pregunto algo, te invito a salir y la respuesta no verbal me dice si la persona está en disponibilidad de hacerlo o lo está dudando. Recuerda, no debes juzgar la duda. Puede ser una duda de tipo logístico, puede ser que tiene otro evento, puede ser que se va de viaje. Claro, también puede ser que no quiere salir contigo, pero en principio partamos de la buena fe. Entonces, ¿en qué consiste este movimiento? Consiste, y hay algo que es bueno tener en cuenta, que es involuntario. Es un movimiento involuntario y es inconsciente, por lo cual, recuerda, el lenguaje corporal en su gran mayoría es inconsciente. En la medida en que es inconsciente, es una medida fiable, verídica de lo que está diciendo mentalmente la persona. Y digamos que se acerca mucho al criterio de verdad. Es decir, la persona puede mentir con sus palabras, pero su lenguaje corporal va a decir la verdad, nos va a decir algo cierto, porque es involuntario, es incontrolable. Bien, la mirada no la puedes controlar, el ponerte rojo o roja no lo puedes controlar, el empezar a sudar no lo puedes controlar. Entonces, ¿en qué consiste? Que ambos ojos miran a la izquierda o a la derecha al mismo tiempo. Los iris descansan en 1 o 2 segundos en las esquinas de los ojos antes de volver a centrarse. Entonces, tú emites la pregunta, oye, ¿qué te parece si nos vemos el próximo viernes en la noche y cenamos? Y la persona hace un movimiento breve hacia un lado y te responde, ok, está perfecto. Esa mirada hacia el lado deja ver indecisión o duda. Es decir, está revisando su agenda mental, sus compromisos, si vale la pena, etcétera. Te está haciendo una evaluación y te está emitiendo una respuesta. Cuando tú ves ese tipo de movimiento lateral, sea a la izquierda o sea a la derecha, tú lo que haces es calibrar. Entonces, bueno, si no se puede el viernes, probablemente podemos agendarlo para el próximo lunes. El próximo lunes me queda perfecto. Acuérdate que tampoco es la idea que tu agenda esté supeditada a la de la otra persona, ¿no? Tú también tienes que mostrar lo que hemos hablado de principio de escasez. Es decir, tú no tienes toda la agenda libre para ella. Sin embargo, puedes empezar a calibrar un poco y hacer un ajuste de agendas en el cual ella seguro te va a decir,
Sí, la verdad me conviene más porque el viernes ya tengo un evento programado y no me va a ser fácil cancelarlo. Cuando tú tienes una respuesta legítima, real, en la cual la persona se compromete contigo, no te va a dejar metido, te mira directamente a los ojos y no mira hacia los lados, no tiene el movimiento que te acabo de describir. Tú le preguntas algo y te dice, ok, me parece perfecto, el viernes está bien y cuadra. Entonces la mirada de indecisión y duda es algo muy importante para calibrar. Probablemente te diga que sí, pero por dentro esté diciendo, tengo otro compromiso, yo le cancelo el viernes, ok, porque considera que no es políticamente correcto decirle que no. Y tú lo que puedes hacer es ayudarla a que encuentre una respuesta mucho más precisa. Probablemente no le guste el lugar, probablemente ya tenga algún tipo de compromiso, etcétera, etcétera. Recuerda que ese tipo de movimientos es muy breve, es muy rápido, así que tienes que estar muy atento, tienes que estar mirando a los ojos, ¿ok? Por eso es importante el contacto visual. Haces la pregunta, mira si la mirada es directa hacia ti junto con la respuesta o mira si se va a uno de los lados la mirada. Bien, bien importante. Ok, las mujeres leen mejor los labios que los hombres. Esto es bien importante. Las mujeres van a estar mirando mucho el área de tu boca. Por eso es muy importante que trates de cuidarla mucho y de proyectar una buena imagen. Y muchas mujeres, así como muchos hombres, también se ven atraídos por una extraordinaria sonrisa, una sonrisa amplia, auténtica, legítima. Pero las mujeres son mucho mejor en eso que los hombres y pueden percibir pequeños detalles casi insignificantes en milésimas de segundo que indican que un hombre puede estar dudando, que puede estar mintiendo, etcétera, etcétera. En un episodio que voy a grabar y que se va a llamar Microexpresiones Faciales, voy a contarles qué es eso que las mujeres se van a fijar más que nosotros los hombres. Y la idea es que yo les voy a entrenar tanto a mujeres y a hombres para que se fijen en ciertos detalles del rostro que nos van a develar emociones que duran muy poco y que nos dicen la verdadera emoción y sensación que tiene la persona. Pero eso será en otro episodio. Ok, acá hay algo también bien importante y es que las mujeres descifran mejor las emociones a partir del lenguaje corporal. Eso es algo biológico, las mujeres están programadas para ello porque biológicamente están diseñadas para ser madres y tienen que comprender todo un complejo lenguaje corporal de un bebé recién nacido que no tiene palabras para expresar si le duele el estómago, si tiene ganas de ir al baño, si quiere comer, etc. Entonces lo pueden descifrar a través de su lenguaje corporal, a través de la lectura compleja de emociones. Las mujeres tienen mayores áreas dedicadas a esa lectura y lo mismo te lo aplican a ti, por lo cual es importante que seas congruente con aquello que estás diciendo. Digamos que la mayoría de mujeres capta muy bien esas finezas. Otra cosa es que sean conscientes de ello y otra cosa es que crean sus instintos, es decir, pueden darse cuenta que un hombre está mintiendo, pueden darse cuenta que algo no les cuadra, pero siguen adelante porque dudan de su propia intuición. Así que si eres una mujer y estás viendo este video, quiero que sepas que aquello que llamamos intuición o sexto sentido es algo por lo cual has sido dotada por la naturaleza para detectar elementos en el ambiente que pueden ser peligrosos o riesgosos. Así que escucha tu intuición. Muchas pueden darse cuenta que por no escuchar su intuición se van a equivocar o se han equivocado. Entonces crean en esas intuiciones porque es un don del cerebro femenino. Otro punto, una mirada engendra otra. Este es otro principio clave de la seducción en el lenguaje corporal y es que muchas veces miramos a una persona a lo lejos, está lejos, no tenemos interacción con ella. Sin embargo, por algún elemento extraño, esta persona siente la mirada de forma inconsciente, ojo, porque nunca va a decir, alguien me está mirando atrás, voy a voltear a mirar. Y voltea a mirar, no, no lo hace, es inconsciente, no se da cuenta y se encuentran las miradas. Si existe gusto, van a volverse a mirar. ¿Bien? Entonces acá hay un principio bien importante de calibración. Digamos que tú estás viendo una mujer que está al frente tuyo, te está mirando, o bueno, tú la miras y se encuentran las miradas y resulta que se sostienen por unos cuantos instantes la mirada. La idea es que tú no estés mirando como si fueras un tonto siempre allá a ver si le capturas la mirada, no. De hecho, lo ideal sería que ella te mirara y que tú no la miraras. En algún punto se vuelven a encontrar. En ese momento tú puedes levantar tus cejas y empezar una interacción. Pero si hay gusto, si hay atracción, una mirada engendra otra. Y sobre todo, miradas que yo llamo de verificación. Es decir, yo percibo que una mujer en otra mesa, a la distancia, me está mirando. Lo percibo de forma inconsciente y la miro. Y ok,
se pierde el contacto visual, porque nos vamos a quedar mirando como estúpidos durante un montón de tiempo, y volteo a mirar y sigo haciendo mis cosas. Y yo verifico que realmente me haya estado mirando a mí, no a otra cosa que está atrás y que sea un patrón. Busco identificar un patrón. Vuelvo y chequeo. Si las miradas vuelven a encontrarse, ya encuentro un patrón y digo, acá está pasando algo. Bien. Ambos hacemos eso, no solamente los hombres, sino también las mujeres hacen esa clase de miradas de verificación. En ese sentido, es importante que realices pocas miradas de verificación una vez tengas tu dato, sigas con tu tema, sigas con tu cuento y luego aproveches para, en ese intercambio de miradas, hacer algo. No te quedes como paralizado mirando y mirando y mirando como un mirón, porque esas son miradas más adolescentes. Ya digamos que tú te vas a dar cuenta que si sigues verificando ya no te va a volver a mirar. No te va a volver a mirar porque te va a percibir como un mirón. Lo que vas a encontrar es que tienes que actuar. Entonces, lo que yo aconsejo son solamente una mirada de verificación y luego empezar a percibir con el rabillo del ojo que la otra mirada está, pero sin mirar directamente, es decir, que te mire y no encuentre una otra mirada. Bien, eso genera un poco de ansiedad, un poco de expectación y es un juego. Es un juego. De pronto ella o de pronto tú van a caer más en el juego de hacer más miradas verificadoras, más miradas verificadoras. El que hace más miradas verificadoras concede el poder al otro. Así que tú conserva tu poder y haz pocas miradas verificadoras. Recomiendo solamente 2. Elementos de rapport. ¿Qué te puede decir que estás andando bien? Creo que ese es un tema bien importante porque a veces no sabemos si estamos andando a buena velocidad o si tenemos que parar, si el semáforo está en rojo o está en verde y podemos tener línea para seguir. Entonces, elementos que nos dicen que vamos bien. Asentimientos con la cabeza, es decir, la otra persona nos hace como gestos de ajá, sí, ya sean verbales o sea con la cabeza. Esos son movimientos de acompañamiento de nuestro discurso y nos indican que está siendo acompañado, digámoslo así. Ojo, no es una señal absoluta porque probablemente lo hayas experimentado, pero uno puede estar haciendo así y pensando en otra cosa y simplemente está en piloto automático y la otra persona puede estar hablando cualquier cosa, entonces no le estás poniendo cuidado. Así que el rapport es un elemento complejo que tiene que verse en varias manifestaciones. Otro punto para generar buen rapport, buen tono de voz. Esto es bien importante y acá nos confundimos un poquito, sobre todo los hombres, porque los hombres empezamos a hablar en formas muy suaves, muy dulces. El hombre, en el momento de la seducción, tiene que tener una voz firme y profunda, es decir, una, digamos, voz de estilo más grave, más profundo, más varonil, recuérdalo. Las mujeres más dulces, sensual y agudo, es decir, las mujeres tienen que hablar como niñas casi, de una forma muy tierna, así que no confundas los papeles y los roles porque vas a encontrar que no vas a recibir el mismo impacto. El hombre es varonil, la mujer es femenina. Entonces empieza a hablar en tonos más graves y firmes y evita la voz monótona, es decir, evita una voz que suene como a tu profesor más aburrido de la universidad. Haz que tenga inflexiones, haz que tenga emoción, que transmita emoción, no que parezca una voz de un robot hablando. Y la risa, también la risa tiene que ser importante y una risa relajada, una risa auténtica y si eres hombre, a sonar tu risa, es decir, que sea sonora, que invada el espacio. Yo recuerdo que en el libro El método de Neil Strauss se encuentra con Tom Cruise y él cuenta algo bien importante y es que la risa de Tom Cruise era muy poderosa e inundaba todo el espacio. Era una risa muy, muy alta y mostraba poder con ella y era contagiosa también. Entonces, si te ríes pasito, trata de incrementar el volumen de tu sonrisa y que invada tu espacio, no obviamente una risa que todo el mundo quede mirándote diciendo qué pasa, no, sino una risa razonablemente en un volumen más alto. Indicadores de intimidad. Los indicadores de intimidad te dicen que tienes semáforo en verde y que no solamente estás causando una buena impresión, sino que estás accediendo a un lugar en la mente y en el corazón y en la imaginación de esa persona que te gusta. Entonces, las posturas de sincronía conversacional son mensajes de intimidad, es decir, que tú estés hablando y la otra persona te complete una palabra que te faltaba, que los tiempos y los ritmos de conversación vayan andando bien, que las risas sean semejantes,
que el tema de interés ella tenga que aportar a lo que tú lo estás diciendo y viceversa. Es decir, que sea un movimiento recíproco en el cual la conversación no es simplemente algo formal, sino que ya pasó a un punto personal. Acuérdate, ahí estamos hablando de mente, imaginación y emociones. Otro punto, el movimiento de las manos en forma sincronizada y asentimientos rítmicos con la cabeza. Es decir, ustedes se mueven, se cambian de posición y se dan cuenta que sin decirlo, están mirando para el mismo lado, están cambiando de cruce de la misma pierna, tienen la misma o manos complementarias extendidas, etcétera, etcétera. Y asentimientos rítmicos con la cabeza, lo que te decía. Recuerda, es un conjunto. Los solos elementos que estoy describiendo acá de forma individual no muestran nada. Tienen que acompañarse de otros, de otras evidencias que te digan que te están poniendo atención, que estás entrando en su lugar de mente, emoción e imaginación y que la conversación está interesante. Coordinación y ritmo en los tonos de intervención, en las formas de intervenir. Y, obviamente, fluidez sin pausas incómodas. Cuando hay pausas, cuando hay silencios, cuando hay momentos en los cuales no se dice nada, son momentos en los cuales hay un poco de incomodidad, no se sabe qué decir, y tanto tú como ella o como él están pensando en qué decir. Principio del timing. Este es bien importante. Búsqueda del mejor momento y sincronía. Aunque pueda parecer esto evidente, las personas no van a reaccionar exactamente igual contigo cuando se encuentran en un momento no tan bueno de sus vidas. Por ejemplo, tuvo un día difícil, tuvo un día complicado, probablemente sea un día en que esa persona se recoja y no sea tan locuaz, tan habladora contigo, tan hablador. Entonces tienes que apreciar el timing. Yo siempre miro el tema de la seducción como una serie de pequeñas carreras que tú emprendes, no una sola carrera, sino pequeñas carreras, quizás sea un solo campeonato, pero son pequeñas carreras. Hay momentos, hay una carrera que de repente es más silenciosa que la otra. Tienes que comprender que el timing, por ejemplo, no era un día bueno para ella, o tiene algún tipo de problema, y no necesariamente tiene que contártelo. Probablemente sea un tema para su amiga, probablemente sea un tema de salud que no te interesa, no te debe importar. Entonces, probablemente, si no te desanimas y perseveras, en la próxima carrera va a ser totalmente diferente y vas a volver a subir. Entonces, esto es más carreras parciales que un campeonato. Obviamente, al final coronas y si hay muchas carreras en buenos resultados, será tuyo. Es bien importante esto. Muchos tratan de limitar sus citas a momentos de encuentro en el cual están sentados uno al lado del otro o al frente del otro. Las mejores conversaciones se tienen cuando estamos caminando. Porque cuando estamos caminando, nuestro cuerpo empieza a generar algo que se denomina sincronía natural. Y es bien importante y lo he experimentado de la siguiente forma. Hay personas que caminan más rápido que otras. Usualmente los hombres caminamos más rápido que las mujeres. ¿Qué sucede? Las mujeres se quejan y te dicen, oye, algunas se quejan, otras simplemente se molestan y se lo guardan. Otras se quejan y dicen, oye, camina más despacio. Trata de hacer que tus pasos y tu forma de caminar, si caminas rápido, vayan en sincronía con su forma de caminar. Es bien importante porque si no vas a romper un equilibrio natural que es muy importante que mantengas. Cuando las personas caminan al mismo ritmo, no sé, se encontraron para salir de paseo, al campo, a las afueras de la ciudad y empiezan a caminar y a conversar, empieza a crearse ese principio de sincronía natural, se empiezan a unir las emociones, se empieza a unir la conversación, sientes que esa persona es familiar para ti y empieza a generarse la atracción, la seducción en forma química y en forma psicológica. Entonces, un buen plan que puedes hacer es simplemente invitar a tu chico, a tu chica a caminar. Bien importante. Lo que les decía hace un momento, caminar al mismo ritmo. Esto es bien importante. Es decir, que no vayas más adelante y ella de pronto se quede un poco rezagada o que le toque estar corriendo mucho para acompañarte tu paso y esté más cansada de la cuenta, sino que caminen al mismo ritmo. Uno puede observar eso, uno puede observar en las parejas que se llevan bien de las que están de pronto peleando, no se llevan tan bien porque las que se llevan mal están caminando a ritmos diferentes, él o ella está adelantado o atrasado, entonces no funciona bien.
Otro tip bien interesante, y eso te lo voy a hablar desde un punto de vista cerebral. Busca el lado izquierdo y habla al oído izquierdo. Esto es bien importante, es decir, ubícate que le estés hablando a su oído izquierdo. Ya te voy a explicar por qué. El lado izquierdo es el que procesa. Bueno, te voy a explicar otro principio. Nosotros tenemos un procesamiento cruzado. Es decir, lo que tú haces con tu mano derecha se procesa con el lado izquierdo de tu cerebro. Lo que tú haces con tu pie izquierdo, que tú eres zurdo y juegas fútbol y todos los goles lo metes con la zurda, lo procesas con el lado derecho. Es procesamiento cruzado. Solamente hay un canal directo y es el canal olfativo. Entonces, si tú hablas al lado izquierdo, ella está procesando con el cerebro derecho. El cerebro derecho es el encargado de emociones, captar el tema emocional y captar matices y tonos. Si le hablas al lado derecho, eso se va a procesar con cerebro izquierdo y ese es un tema más racional, más analítico. Recuerda, para seducir hay que tocar emociones y esas se encuentran hablando al lado izquierdo, procesadas por el lado derecho de su cerebro. Acuérdate de esta imagen y busca el lado izquierdo de la persona. Ahora bien, este es un tema bien interesante que lo enseña sobre todo la programación neurolingüística y es el tema de hacia dónde miramos nos dice ciertos elementos de que estamos viendo en nuestra mente, que estamos viendo en nuestro cerebro. Entonces, cuando miramos arriba, estamos visualizando imágenes, es decir, él o ella se está imaginando la película de cuando algo le sucedió, la película de cuando le regalaron una bicicleta, cuando fue por primera vez a otro país, cuando, no sé, cuando celebró sus 15 años y lo está viendo. Entonces, en ese momento tú tienes que acompañar tus preguntas o tu interacción con palabras visuales, es decir, cómo viste eso, cuéntame detalladamente cómo fue esa escena. Empiezas a preguntarle en términos de imágenes, en términos de lo que ya está viendo, visualizando, cómo era el panorama, cómo se veía. Cuando la persona está mirando abajo es un punto bien interesante porque se está conectando con un sentimiento profundo, cuando ella te está diciendo algo emocional, cuando ella te está diciendo algo sentimental, cuando está abriendo su corazón, cuando está contando algo difícil, probablemente esté mirando hacia abajo. Cuando está mirando hacia abajo, tienes que saber que está en contacto con sus más profundos sentimientos y con sus emociones. En ese punto es muy importante que hagas sincronía conversacional, es decir, preguntes por emociones más que por imágenes, porque probablemente las imágenes no sean tan agradables, sino los sentimientos que sentiste, cómo fue eso, cómo te sentías en ese momento, etc. Y cuando estamos mirando hacia los lados, estamos accediendo hacia elementos auditivos. Probablemente ya esté acordando de algo que le dijeron, de algo que ya escuchó, esté viendo en su cerebro, valga la paradoja, palabras, esté viendo palabras, esté escuchando la voz de alguien que le dice algo, esté escuchando la letra de una canción. Entonces ahí son preguntas importantes como ¿qué escuchaste? ¿Qué te dijo? Cuéntame palabra por palabra y te vas a dar cuenta que va a estar haciendo un tipo de mirada lateral. Ojo, no confundir con el principio que habíamos hablado hace un rato de movimientos que delatan indecisión o duda. Recuerda que esos movimientos de indecisión o duda se dan como respuesta a una pregunta. Pregunta, movimientos de indecisión o duda, respuesta. Digamos que ese sería el proceso. Acá te pongo otro ejemplo. En los hombres de mirada lateral, recurso a elementos auditivos. Se está acordando de algo que le dijeron, de algo que escuchó, de algo que alguien le dijo. Entonces acá vas a empezar a preguntar por esa clase de elementos, de qué te dijo, qué escuchaste, cómo sonó, cuál era su tono de voz, etcétera, etcétera. Los hombres somos más dominantes a nivel visual. Nosotros dominamos con la mirada, digamos que ese es un campo de territorialidad, por eso es que las mujeres perciben como un hombre débil aquel hombre que no le sostiene la mirada, aquel hombre que baja la mirada, porque ellas esperan que seamos más dominantes, lo esperan de forma inconsciente y nosotros también inconscientemente somos más visuales. Dejamos de mirar cuando estamos escuchando, entonces la otra persona está hablando y nosotros procesamos la información y usualmente dejamos de mirar mientras nos concentramos en su discurso. Sin embargo, en el cortejo las cosas cambian, son diferentes y acá es importante que observes las señales. Los hombres miramos más fijamente a las mujeres cuando nos gustan, es decir, si tú eres una mujer, fíjate o tienes una buena señal de interés del hombre cuando te mira fijamente, cuando sientes que su mirada es
bastante penetrante, bastante permanente. Y lo podemos ver, a veces algunas mujeres no sienten lo mismo, se sienten incómodas, entonces rehuyen la mirada por todos lados. Entonces, tú, hombre, también puedes darte cuenta si es semejante el sentimiento o la sensación de atracción cuando ella también te mira, pero usualmente nosotros los hombres sostenemos más la mirada de una forma más dominante, de una forma más penetrante cuando una mujer nos gusta. Y no quitamos la mirada incluso cuando escuchamos. Cuando alguien no nos gusta, simplemente escuchamos, pero no necesariamente mantenemos contacto visual. Cuando ya nos gusta, la miramos fijamente para escuchar y para ver cómo pronuncian las palabras. Este es un punto bien importante. La mirada es una señal que a nosotros los hombres nos delata cuando nos gusta una mujer. Y finalizo con esto. La regla 90-10 del contacto visual. Por cada 10 segundos, 9 trata de permanecer con la mirada y 1 segundo baja la mirada. Es decir, tienes que ver esto más en conjunto. Por ejemplo, en 30 segundos, básicamente lo que tú vas a hacer es unos 3 segundos vas a bajar y a desviar la mirada. Eso lo vas intercalando, lo vas mostrando. Pero si alguien te gusta, mírala. Ese es un punto bien importante. Y vas jugando, obviamente, con elementos de tu espacio y ese tipo de cosas. A veces muchos hombres o mujeres se ven intimidados por la mirada y tratan de mirar para otros lados porque se ponen nerviosos, sienten que de pronto les sale una sonrisa que no desean, sienten que se ponen un poco rojos, sienten que de pronto parpadean más. Entonces tratan de evitar la mirada, así que utiliza esta regla. Casi siempre el contacto visual tiene que ser pleno, a los ojos, directamente a los ojos. Juega con eso, juega con sostener la mirada, juega con que ella a veces la tenga que apartar de forma no verbal, empieza a jugar con ello. Y recuerda, mirar a los ojos independientemente de lo llamativos que sean sus atributos. Esta es otra paradoja. Las mujeres usualmente tratan de realzar algunos atributos evidentes como su escote, entonces trata de evitar fijarte en esos atributos y que ella lo perciba, ¿bien? Incluso a veces ella puede no estarte mirando, pero se da cuenta y uno cree que no, uno cree que pasó impune, no. Mírala a los ojos, eso es algo bien importante porque se sienten incómodas, paradójico, quieren mostrarlo pero también se sienten incómodas si son observadas. Entonces trata de sostener la mirada a los ojos aun cuando sea una tarea o un reto muy difícil. Ok, por hoy basta. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias por seguir en este canal, estar suscritos. Ya tenemos más de 4.000 suscritos, vamos subiendo. Y próximamente les estaré contando elementos de microexpresiones faciales que son bien importantes para conocer aquellos pequeños gestos y detalles que tiene la mirada y la expresión facial. Y también continuaremos con esta serie. Un saludo para todos y hasta la próxima.